buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como lo hacemos todos los martes. Estamos en vivo y saliendo para toda la provincia de Salta y la hermana provincia de Jujuy. Y como ustedes me escuchan, cada martes decimos, bueno, cada semana hay una nueva agenda o se marca la agenda de la política. La semana pasada el tema fue Cristina presa y ya se habló en todos los medios, lo hemos hecho aquí también en el programa, desde todo punto de vista hemos hecho un análisis de esa realidad. Pero esta semana creo que más allá de la economía, que a todos nos preocupa, estamos viendo dónde está la política exterior argentina. Y ahí es donde creo que están puestas muchas alarmas respecto a romper con la tradición de la Argentina en materia de política exterior. Por eso creo que el análisis hoy de la coyuntura, más allá de inflación más menos y de que si hay o no plan económico, lo que se haga en materia de política exterior y lo que está pasando en el mundo va a tener una incidencia directa también en la inflación, en los mercados y en la economía. Por eso hoy quise invitar en este primer bloque a Ernesto Bisceglia, que como periodista y con muy buena pluma viene dando unas muy buenas notas en estos días respecto de estos dos temas. Por un lado, esto de la política exterior, la guerra en Medio Oriente, lo que está sucediendo en los mercados y lo que sucede, digamos, hoy en la Argentina respecto de estas decisiones. Pero por otro lado, este cambio de paradigma de un modelo que quisimos terminar los argentinos, que era el kirchnerismo, con una oferta electoral donde la alternativa era Javier Milei, con una fórmula que después el mismo mileicismo la termina desacreditando, que era acompañado por Victoria Villarruel, con lo cual hubo muchos votantes de esa fórmula que fueron allí porque estaba Victoria. En definitiva, siempre la Argentina venimos de atrás. Decimos, bueno, a ver, ahora vamos por arreglar la macro, la micro que se cae, negocios que cierran, las pymes con ciertas dificultades, un plan económico que no se avisora muy bien hacia dónde se va, pero por otro lado, ¿qué pasa en materia electoral? Concretamente, ¿qué pasó en las últimas elecciones? En la mayoría de las provincias estamos hablando de una ausencia, casi un ausentismo de un 50% más menos, de gente que no fue a votar. Un porcentaje menor, pero que no deja de ser interesante, de voto en blanco. Y por otro lado, cuando analizamos lo que se votó, bueno, con muy poco entusiasmo. Y podríamos decir que con un sello que puede atrapar a algunos, en la medida de terminar con ciertas prácticas políticas que traía quizá la vieja política, pero con un horizonte incierto. Es decir, algo incierto porque no hay, digamos, una alternativa superadora hoy de lo que puede estar haciendo, en este caso, Javier Milei. Pues digo, no es el mileicismo, es Javier Milei que por una cuestión hasta ideológica, empieza a tomar decisiones que para muchos votantes de esa fórmula hoy quizá no los entusiasma, o al contrario, o dicen, nos sacamos al kirchnerismo, que era realmente lo malo y lo peligroso, y vamos a probar qué es lo que venía. Y mucha gente dice hoy, muchos en los análisis que uno hace inclusive en las redes, qué puede venir por delante, cuál puede ser una alternativa, puede aparecer un gobernador, un senador, un diputado que pueda liderar un proyecto superador de lo que estamos viviendo. Bueno, la idea es hablar un poco de esto en el día de hoy, por eso en el primer bloque vamos a hablar del sistema electoral, pero vamos a hablar también de la política exterior con Ernesto Bisceglia. Después va a estar Eduardo Batule, que es un joven licenciado en Relaciones Internacionales, para que nos explique bien qué es lo que está sucediendo en Medio Oriente, qué es esto de la historia del pueblo palestino, el pueblo de Israel, el Estado de Israel 1948, cómo fue esa evolución, por qué los palestinos
perdieron su territorio. ¿Qué es lo que sucede en esta suerte de guerra que nos tiene a todos, creo que muy preocupados, porque la Argentina, que había sido neutral, insisto, esta vez toma el gobierno de Javier Milei una decisión contraria a la política exterior de neutralidad que había tenido la República Argentina en toda su historia. Y después va a estar Laura Cartucha, una diputada que conocemos además como presidente de la Comisión de Salud, pero que en estos días ha dicho, tengo toda la intención de ser candidata a senadora nacional. Le vamos a preguntar a ella qué es lo que está mirando y cómo ve también el panorama político local para haber tomado esa decisión de anunciar tan rápidamente una candidatura. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Resalta, salta, salta, salta. Resalta, salta, salta, salta. Resalta la linda, sabores, cultura, sonrisas, turismo, aventura. Resaltan sus vinos, su gente, sus selvas, sus cerros son una hermosura. Resalta en invierno, te invita, te abraza, te brinda, te eleva, te cura. Resalta con vos, con quien quieras. Venite pa' Salta que es una locura. Salta, 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 salta. Resalta, salta, salta, salta. Resalta. Resalta de linda, resalta. Soy Franco, soy panadero y no tenía máquina para trabajar. Soy Fernando, arreglo celulares y no tenía herramientas para trabajar. Soy Claudia, soy costurera y no tenía máquinas para trabajar. Soy Sofía y no podía trabajar porque no tenía quien me cuide a mi bebé. Esto ya no es un problema en la ciudad de Salta. En diciembre del año pasado inauguramos la Fábrica Municipal, un espacio con más de 100 máquinas para que vos puedas usarlas y venir a trabajar. Como ya lo hicieron más de 2000 salteños. También contamos con una guardería. Para que cuiden a tus hijos mientras vos trabajás. Pedí tu turno a este número o lo puedes hacer también a través de la web de la municipalidad. Te esperamos. El único requisito es tener ganas de trabajar. Y ahora sí vamos a saludar a nuestro amigo, yo digo historiador, escritor, periodista, Ernesto Bisceglia. Ernesto, muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, al contrario, Andrés, buenas noches, muchas gracias por tu gentileza. Porque te vengo leyendo en este último tiempo y sobre todo esta última semana varios artículos que tienen que ver, por un lado, con lo que está viviendo, digamos, la Argentina en materia de política exterior, pero por otro lado, esto de lo que nos pasa en el sistema electoral. Por eso dije 50% de gente que no fue a votar, para decirlo así, con algunos porcentajes de votos en blanco y con una suerte, digamos, de quiebre en la participación en las urnas, ¿no? Y que nos trae una suerte de reflexión. Bueno, en principio, respecto de lo que es la política internacional, hemos roto una tradición que viene en la época de los radicales, de Hipólito Yrigoyen, con aquella frase que sentenciaba: los pueblos son sagrados para los pueblos como los hombres son sagrados para los hombres. Esto era la base filosófica que constituía, digamos, la justificación de la neutralidad en un momento de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Esta doctrina, que fue expresada por el ministro de Exterior de ese momento, Drago, le valió el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Bueno, fue una política tal vez un poco que tuvo sus temas forzados en la época de la llegada del peronismo, perdón, no del peronismo, el golpe del 43. Ajá, correcto. Sí, motorizado por Perón desde el GO, y ya la cosa estaba partida entre aliadófilos, germanófilos, había una tensión, pero la Argentina se mantuvo siempre, ¿no?, en esa línea. Salvo ese pedacito último cuando terminó la guerra, que Argentina ahí toma de decisión de... Sí, pero un tiempo muy corto. Declarar, ¿no? Es más, cuando, ya casi estaba terminado, cuando se da el golpe de Estado, el general que asume la presidencia era Rawson. Sí. Duró 24 horas porque el muchacho era de tendencia aliadófila, y el GO y demás eran germanófilos
se entiende porque además el ejército tenía una tradición prusiana, ¿no? Ajá. Desde 1890, el general Riccieri, por ejemplo. Sí, sí. Y asume Pedro Pablo Ramírez, se declara la guerra a Alemania vencida, que ya no existía. Hay una anécdota en alguna crónica que incluso Bolivia le declara la guerra en esos días a Alemania, y que Hitler buscaba en el mapa de dónde quedaba esto de Bolivia, ¿no? Pero bueno, sí. Anécdota al fin. La cuestión es que hoy estamos trepados o subidos a un conflicto internacional de consecuencias impredecibles. Ajá. Primero. Segundo, estamos subidos a un conflicto internacional gratis, a modo gratuito, porque nuestro país no tiene absolutamente nada que hacer en medio de este problema. Sí, correcto. ¿No? Sí. Y lo tercero, que en mi opinión personal lo más grave, nos trepan a este asunto no por una cuestión geopolítica ni estratégica, sino por un capricho personal del presidente. Eso es muy difícil de entender. Que un capricho de un presidente sea una determinante en la política exterior argentina. Entonces digo, bueno, qué mal que estamos. Los países serios tienen políticas exteriores consecuentes con su historia. Es que en un país serio, en este momento, el Congreso debería ser un hervidero reclamando, no, un momentito, no sé, de alguna manera. Acá no existe eso. Tengo entendido inclusive que hay hasta una resolución en estos días, decreto respecto hasta de subsidios. Ayer se firmó un decreto donde el presidente decreta, un subsidio para todos los israelíes que quieran venir a afincarse en el país. Mientras le estamos quitando todo a los bolivianos, a los paraguayos, en función de un concepto de la defensa de los derechos nacionales. Voy a decir, esto no se entiende. Perdón, ¿y el pueblo palestino? Tampoco acá, pobre, si hubiera un palestino que está padeciendo aparte, un genocidio que sufren. Absoluto, pero además hay otro tema acá, esto también rompe con una tradición profundamente argentina, que es la de 1874, la ley de inmigración que firma Avellaneda. Este es un país que formaron los inmigrantes. Y tuvimos 3 procesos de inmigración, la de 1870 hasta 1900, la del principio del 900, que es la gran inmigración italiana, que se calcula en 300.000, y en todos estos procesos estuvieron después los españoles, después los franceses, después los griegos, y lo que acá mal llamamos turcos, que no vinieron turcos, porque el turco es otomano. Sí, claro. Eran sirios libaneses. Sirios, mucha la colectividad sirio-libanesa, que es enorme, muy grande. No, pero aparte cada uno tuvo algo que ver. Los sirios libaneses, por ejemplo, por su problema de inserción, sobre todo idiomática, los tipos se largaron a vender solos por los caminos, y son los que fundaron los famosos almacenes Ramos Generales, ¿no? Que fue un eslabón de la expansión de la economía en aquel momento. Inclusive ahí yo creo, Ernesto, qué interesante esto, si uno analiza desde la historia de la inmigración, fue un país que supo argentinizar, porque toda la política de Sarmiento, después la del mismo general Roca, digamos con determinadas leyes, y donde todos convivían sin ningún problema. Es decir, acá la convivencia entre pueblos, por su origen religioso, étnico, el que sea, no hubo nunca problema en la Argentina. Por eso me llama la atención esta decisión del presidente. Es como si, digamos, está copiando políticas del kirchnerismo, donde es meternos en una grieta donde nosotros no queremos estar. No, pero este tipo es muy contradictorio. Cuando digo tipo me refiero al presidente, no debiera, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, se destruye, o sea, va destruyendo ideas que son, por ejemplo, él, ya no lo ha vuelto a mencionar, pero él mencionaba mucho a Alberdi, ¿no? Sí. Alberdi acá, y le han hecho decir cosas a Alberdi que Alberdi jamás las pensó. Por ejemplo, en materia de inmigración, Alberdi en las bases dice, un país cómodo para albergar, estamos hablando de 1800, casi 50, un país cómodo para albergar 50 millones de habitantes, con tan solo 1 millón no tiene destino. Y resulta que ahí dice, él habla, ¿cuáles son las condiciones? Ofrecerle al hombre libertad de trabajo, libertad de, ¿cómo se llama? Política, y libertad de culto.
Claro, sí, claro, sí, sí. O sea, libertad todas religiosa. estas cosas así. Y después en el año 2000, cuando celebramos el Bicentenario 2010, se hace una reunión de notables en el Congreso de la Nación, y estaba Félix Luna todavía en vida, y le preguntan a él que cuál era lo que él veía como elemento figurativo de ese momento. Y él vuelve a este tema y dice, este es un país de inmigración, pero dice, tenemos que ahora otra inmigración que no es la europea, es la inmigración latinoamericana, peruana, boliviana, paraguaya. Y dice, el desafío que hoy tenemos es saber integrarlos y adaptarnos a esa nueva cultura, a ver qué traen ellos y qué podemos hacer nosotros, con la ventaja que aquellos venían de Europa y esto tiene la misma base cultural, religiosa, andina que nosotros, ¿no? Bueno, por eso Argentina, creo, Ernesto, que ha sido un país que ha albergado desde aquella inmigración hasta lo más reciente a todos, sin discriminar a nadie. Nunca. Hemos ido de brazos abiertos. Obviamente hoy, ante cuestiones como la falta de reciprocidad que vos sabés que tenemos con respecto a países hermanos, donde un argentino está con problemas de salud, lo dejan morir y nosotros atendemos a todo el mundo. Es decir, lamentablemente ha pasado eso y nos ha llevado a que nosotros hoy tengamos que, de alguna manera, restringir esos beneficios que históricamente dábamos en la medida que además nos hemos vuelto un país pobre, es decir, o empobrecido. No, empobrecido, no pobre. O empobrecido. Entonces, sí. Creo que es interesante el planteo desde la inmigración, ahora, cómo hacerlo. Como para cerrar el tema del análisis de este presidente, estamos todos embarcados, repito, en un problema ideológico de él. Ajá. Porque esto no es geopolítico ni estratégico. Sí. Nuestro problema geopolítico está visto desde otro lugar y visto a futuro es extraordinario. Incluso yo me baso en el jubileo del año 2000, cuando Juan Pablo II escribe Tercio Milenio Adveniente, habla de Sudamérica como el continente de la esperanza. Claro. Porque ya estaban viendo en ese momento que la situación europea y las tensiones con las potencias, esto era un polvorín. Y si hoy nosotros ponemos hipótesis de conflicto final, algún loco le aprieta el botón rojo, ¿qué va a quedar? Sudamérica. Es donde menos, ¿no? Y a mí o sea, nuestro foco de atención político y geopolítico debería estar puesto en, che, ¿qué vamos a hacer con esto que puede traer una inmigración? Y este presidente dice, yo soy judío y desde aquí voy a liberar al pueblo judío. Yo digo, este tipo se cree Moisés. O sea, acá hay cosas que no están calibrando muy bien. Y nosotros estamos ahora, el 14 de junio, el Tehran Times publica un artículo dedicado específicamente a la Argentina, donde nos pone como objetivo militar y como país beligerante. Tremendo eso, y dice, ¿no? Sí. a su tiempo les llegará el castigo. ¿Eso es ahora, Ernesto? ¿Esto El fue 14 ahora? de junio, hace... El 14 de junio, un artículo 10 así. 10 días, el Tehran Times, que yo lo cito en alguna nota mía. Dice, o sea, digamos, descalifica a la persona del presidente, pero el problema es que ellos nos toman al país como país beligerante y enemigo del Islam. Y dice abajo, a su momento llegará el castigo, bla, bla, bla. Tremendo, y uno se acuerda de la DAIA, de la Embajada de Israel. Sí, de la AMIA. Perdón, la AMIA, no la DAIA. Sí. La Embajada de Israel. Y hay otro tema más, esto lo denuncia solapadamente Patricia Bullrich, hará 2 semanas, menos, ahora en estos días. Los movimientos que hay de personajes desde Bolivia, que intentaban ingresar al país, de origen palestino, de origen árabe, ¿no? No lo dice así, pero eran grupos árabes. Y nosotros tenemos que acordarnos que Evo Morales, en toda la zona del Chapare, el Beni y demás, que son sus territorios, en la época de Evo Morales era socio estratégico de Irán.
Claro. junto con Venezuela, Sí, sí. y no me acuerdo quién más. Claro, acá. sí, sí, era Bueno, socio estratégico con Irán y y el recordemos kirchnerismo. con Venezuela. Claro, bueno, el kirchnerismo, recordemos el famoso memorándum. Claro, bueno, ¿no? una de las causas que hay El que famoso dilucidar. memorándum. Entonces, cuando uno junta todos los pedacitos y el rompecabezas cierra, a lo mejor el castigo a su tiempo de Alá nos llegue más pronto de lo que pensamos, porque hoy el presupuesto de inteligencia del Estado ha sido dispuesto para perseguir, a ver, ¿qué estará pensando ¿no? Suriani no me gusta, claro, ¿no? pero digo, o Biseglia está escribiendo... es insólito esto que decís porque es aterrador. Pero además eso está por decreto, Sí, ¿no? Aterrador. Entonces uno dice, che, esto no está funcionando bien. Y por último podemos hablar del tema económico, que esto te decía es una nota que vas a ir publicada mañana. La paradoja. Aparte el mundo está muy convulsionado. Esto es la primera vez que ocurre, que el presidente de Estados Unidos diga, se ha logrado un acuerdo de paz, y abajo se estén disparando. Sí, sí, sí. Y que él mismo reaccione contra su protegido Netanyahu, porque o sea, el tipo se jugó y abajo los otros le estaban disparando a las bases de Qatar, ¿no? Hay un tema que no se resuelve. ¿Qué pasó en una de las bases norteamericanas de ahí de los países árabes? Le desaparecieron 40 aviones, quedaron 3. Es decir, ¿cómo es posible? Nadie habla de eso, eso está en los periódicos estos internacionales, pero ¿quién se lleva los cazabombarderos, los F-22, los 40, ¿no? Al miércoles. Entonces todo está muy, muy raro y la guerra técnicamente continúa, y el problema acá es que si los hutíes, que ya lo dijeron, que están en Yemen, en aquella punta, y que desde ahí llegan a Israel, porque ahora todo el mundo llega a Israel, ¿no? Algo está pasando con las defensas. El famoso escudo antiaéreo. Y lo que pasa es que está sobrepasado, sí. ¿no? Si los hutíes, los mismos iraníes, le cierran el estrecho de Hormuz, primero, al día siguiente se te caen todos los mercados del mundo. Ajá. Pues esto, análisis económico de la misma Wall Street. Segundo, el precio del barril puede llegar de 130 a 150. Sí. Esto significa una explosión y un efecto dominó a nivel internacional con el aumento de los combustibles. Ajá. Nos aumentan los combustibles y sabemos que se aumenta hasta la galleta del Sí. desayuno. Y uno dice, este muchacho que va a liberar al pueblo judío, si eso ocurre, le va a estallar en la propia inflación del país. ¿Qué tema? Y de los dólares que sabemos que están contenidos a presión, y en un momento en que el Fondo Monetario dice, tenemos que pagar esto. Hay que pagar. ¿no? Con lo cual pueden estar errándole seriamente en política exterior, creyendo que esto no iba a tener consecuencias en la macro, y por lo que vos decís puede llegar a ser muy complejo. Y hay un tema más, por eso es lo que las elecciones de octubre son un antes y un después. A ver, ahí no sabemos a dónde vamos a ir. A ver, vamos un poquito ahí. Es decir, me dejas con muchas intrigas respecto de la política exterior. Me parece que todos los que nos interesa todos los días estamos tratando de leer un poquito para despejar las muchas dudas que uno tiene. Y perdón, de paso se ha dicho, hay que tener mucho cuidado de ir a buscar fuentes, porque hay mucha basura, ¿no?, dando vuelta en esto. Mucha basura. Sí. Cortito pero concreto. Dijiste las elecciones de octubre. Sí. ¿Qué es lo que estás mirando puntualmente? A ver, puede ser lo nacional, tenemos previo a eso lo que va a pasar en provincia de Buenos Aires, que es la otra gran batalla que queda contra el kirchnerismo. Y algunos dicen, bueno, que es el baluarte para algunos, que es Kicillof. Pero bueno, en realidad cuando uno ve la historia de los personajes que hay hoy en la política, la verdad que dan ganas de ponerse a llorar. ¿Vos te acordás de una izquierda de Abelardo Ramos? No, y ahora tenés estos tipos. No, pero por eso digo, bueno, cuando uno analiza así minuciosamente, hemos caído algunos escalones. No nos queda nada y venimos para atrás. Pero si pensás en octubre salteño, ¿qué es lo que visualizás, Ernesto? Una tragedia. Ah, bueno. ¿Por qué?
una tragedia política. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza no tiene para poner nada atractivo. Ya tenemos el anuncio de que va Olmedo. Y vos decís, puede ir Olmedo Orozco, Orozco Olmedo, digamos, puede llegar a ser. Y bueno, lamentablemente tampoco hoy no hemos visto. Claro. Pero esa es la oferta del lado, digamos, claro, del pero por milecismo. ejemplo, la Chiqueta Olmedo es muy interesante como fenómeno mediático, tiene un manejo extraordinario las redes. Ajá. Pero políticamente no se sabe, hay un desconocimiento. Y si hablamos de otros actores, digamos, eso sería por el lado de la Libertad Después Avanza. tenemos, por ejemplo, sabemos que Juan Carlos Romero va, ¿no? Que es un hombre clave hoy en la construcción en el Senado, digamos, de lo que está haciendo el oficialismo. Sí, pero no les disgustaría para nada a Milei que sea acá digamos, una alternativa. Y te voy a decir algo que esto incluso lo he conversado al pasar con él, es decir, Juan Carlos, si mañana se decide a caminar solo y de otra manera, yo creo que desestabiliza todo el esquema provincial, ¿no? Guarda. Y Urtubey, que también aparece hoy en las redes y dice, bueno, quiero ser, ¿tu opinión? Y yo, esto es público y notorio, me parece que Urtubey tiene un mérito enorme, que es el de haber superado a un personaje histórico como es el caballo de Atila, ¿no? El uno decía, donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba. En Salta, donde pasó Urtubey, no quedó más nada, no hay partidos, no hay obras, no hay fondo de reparación, no hay nada. Con lo cual vos no lo ves como ni siquiera una oferta. Ni siquiera hay plafón político. Y esto es un dato de la realidad, no porque a mí me parezca, ¿no? ¿Ves algún otro actor político? Porque también si uno pensara desde el oficialismo no aparecen figuras, aparecen estas figuras que nombramos y después, bueno, lo que queda es todo lo que no votó a la Libertad Avanza y todo lo que no votó el oficialismo. Estamos hablando de casi en toda la provincia 80.000 votos, 80.000 entre votos. El Frente Liberal Salteño, que conduce Beto Castillo, con 25.000 votos. El voto del PRO, que estaba Gaufín, que ya renunció al PRO, y el Partido Conservador Popular, que sacó muy poquitos votos, y el radicalismo, digamos, lo que era Juntos con Nani. Entre los tres, esos forman casi 4 con el Partido Conservador Popular, 80.000 votos. Es una gran... Yo creo que esa es una diáspora, ¿no? que se va a producir necesariamente. El problema es que ¿cuál es la oferta electoral? Seria, no Claro. se ve. Tal vez esté bueno que esto pase, porque además tenemos otra ventaja, llamémoslo así, que es boleta papel. Y boleta única, papel. Y boleta única. Es buen dato para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esto es a todo o nada, ¿no? Ernesto, muchas gracias, un placer. Y está bueno porque dejaste un montón de preguntas, sobre todo en esta última, que es la que por ahí la más cercana que tenemos, que es la propia, la local, la que nos va a llevar en muy poco tiempo, porque a mediados de agosto hay que tener las candidaturas. Estamos terminado junio, queda julio, unos días de agosto para definir 3 candidatos a senador nacional, 3 candidatos a diputado nacional. Así que es bastante, está bueno. Vamos a tener que... Yo lo que recomiendo es comprar análisis. pochoclo y una platea. Gracias, Ernesto. Por favor. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con más Alta Política. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Hemos anunciado, estamos con el licenciado Eduardo Batule, licenciado en Relaciones Internacionales. Eduardo, muy buenas noches, gracias por estar aquí.
Gracias a vos, Andrés, por el espacio. Me imagino en estas horas, ¿no? Vos porque sos un estudioso de estos temas, ya has venido varias veces a contarnos qué es lo que pasa y yo creo que hoy hay una ansiedad enorme por saber qué es lo que está pasando. Recién le preguntábamos a Ernesto Bisceglia por qué Argentina además dejó la neutralidad y el presidente nos está metiendo en un conflicto que está tan lejano, ¿no? a nuestra realidad continental y cultural en todos los sentidos. Yo tengo un video muy corto donde podemos analizar allí qué es lo que, por lo menos a nivel del espacio, del lugar, qué es lo que ha sucedido, digamos, ¿no? Que es algo que a todo el mundo le llama mucho la atención, que es cómo a partir, digamos, de un territorio donde convivían, digamos, tanto palestinos como judíos, durante tantos años, era una convivencia pacífica y sin problema, a partir de que los ingleses, o casualidad, más Naciones Unidas, en el año 1948, definen cuál iba a ser el Estado de Israel. Tenemos un pequeño video cortito que nos pone un poco en autos de este tema. Por favor, señor director. Bueno, simplemente uno dice, bueno, teníamos este territorio, convivían palestinos con judíos, de golpe cuando vos ves eso y hoy vemos que esto no es ideológico, las imágenes que llegan de la destrucción de los pocos territorios que tienen los palestinos, y que el mundo no diga nada, ¿no? Esto también es la otra, como diciendo, no, bueno... Ahí entra en juego un poco la fragilidad de las Naciones Unidas, ¿no? Que todo el mundo en comunidad internacional la pone como un organismo que no cumple sus objetivos. Eso es una de las conclusiones, pero en el medio de todo esto, chicos muertos, bueno, cantidades, porque además tiene una demografía muy grande respecto de la franja etaria de los niños, los palestinos, padeciendo este genocidio y el mundo como que sigue todos los días, ciudades arrasadas, destruidas, ¿no? La misma ayuda humanitaria que vemos llegar a Gaza, todos los videos que nos van llegando. Si uno dice franja de Gaza, pero digo, una cosa tremenda ese conflicto. Y por otro lado aparece Irán ahora, por eso digo, contanos qué es lo que estás visualizando. Bueno, como bien, para saber y poner un poco en contexto a la audiencia, el conflicto tiene motivos, ¿no? Ideológicos, políticos, sociales, culturales. Como bien vos decías al principio, lo que era Palestina en su momento y cómo Israel de a poquito fue ganando batallas, fue adueñándose de ese territorio y vemos lo que es hoy, que veíamos a 2025, la cantidad que ocupa como Estado Israel, pero que la comunidad internacional no termina de reconocerlo o exige que la famosa solución que todos escuchamos, la solución de los dos estados, ¿no? Tanto para Israel como para Palestina, y que puedan volver a convivir juntos. Pero actualmente lo que nos toca en esta situación, y es lo que venimos viviendo en estos días, es la emergencia del actor Irán en el juego, en el régimen internacional, que para poner un poco, porque es medio anecdótico esto, ¿no? Porque al principio de las relaciones, Irán e Israel eran amigos, eran países que tenían... A ver, eso es interesante. ¿Fueron amigos los iraníes y los judíos? Totalmente, se llevaban bien al principio, le pongamos en contexto. Irán al principio tenía una monarquía que era los famosos, la dinastía de los Shah, digamos. Los el Shah de Persia, Reza Pahlavi. Antes de que fueran derrocados. Por la revolución de la Ayatollah Khomeini, en 1978, que fue y que gobierna, ¿no? Hasta el día de hoy. Una teocracia hoy. Totalmente. Teocracia. Y un personaje que es el líder supremo, que está desde el 79 hasta el 2025. Claro, una persona que se haga cargo todo este tiempo de lo que pasa en Irán. Eso es un poco... Y un país además que se estaba democratizando, en su momento occidentalizando, más que democratizando. Esa es una buena pregunta, porque por ahí uno se ponía a pensar y decía, ¿Irán alguna vez o en algún momento fue una democracia? Y no, totalmente, o sea, copió algunos ejemplos de Occidente, pero siempre penduló entre monarquías, teocracias. Pero igual se occidentalizaba con Reza Pahlavi, digamos. Tenía elecciones, algunos jueces populares, pero los que terminaban tomando las decisiones eran
los que tenían más inteligencia o más poder en ese sentido, y quedaba un poco fuera lo que es la democracia actual como la conocemos hoy en día. Como bien decía, bueno, en su momento, como era un gobierno pro-occidental, se llevaban bien entre ellos. Una vez que llega la revolución de Jomeini, Irán e Israel cortan vínculos, cortan relaciones diplomáticas de todo terreno por Palestina también, digamos. Irán reconoce a Palestina, deja de reconocer al Estado de Israel en su conjunto, y pasa toda esta situación, ¿no?, de estos choques que empiezan a tener, porque Irán se da cuenta que Israel era un estado, una colonia avanzada, y su objetivo final es destruirlo, básicamente. Es un tema 1948 cuando los ingleses definen ese protectorado como estado, pero dice, estos son los límites, y los palestinos que estaban ahí quedaron sin poder tener quien los ampare. Digamos, es importante decirlo, ¿no? Claro, los palestinos quedaron totalmente desguarnecidos. Porque la historia obviamente sin nos trae a la situación que vivimos hoy, digamos. Para entender este conflicto hay que vivir y ver todo lo que pasó anteriormente. Y es como bien vos decías, digamos, desde a partir del protectorado y de todo eso, cómo Israel fue ganando espacio y dejando a los palestinos, y empezando esta guerra de que terminara, que se odien, ¿no?, entre palestinos, judíos, no puedan convivir. Bueno, tenemos noticias de allá también, y es obviamente increíble. no nos podemos olvidar cuando grupos terroristas como puede ser Hamas y lo que pasó el 7 famoso de octubre, cuando uno mira el ataque de este grupo terrorista palestino sobre, obviamente sobre una comunidad judía, todo es dramático, es decir, nadie puede estar de acuerdo con esa violencia. El tema es quién ha alimentado esto, dónde está el origen del mal, ¿no? Es decir, ¿dónde está el origen del mal? Bueno, son los aliados, hay que ver, los aliados de Irán y de Israel. Los aliados de Irán son el famoso eje de la resistencia, que era la Siria basista hasta hace poco, que fue derrocado Bashar al-Assad, Hezbollah, los chiitas, distintos personajes que alimentaban al régimen iraní, y del lado de Israel que lo defendía, ¿no? Tanto Estados Unidos, Reino Unido, Francia, todas las potencias. Pero Francia parece ser que ahora se declaró neutral en estos días. Sí, como que bueno, está Macron neutral, tiene una política bastante complicada, digamos. Pero entonces es lo que llamó la atención, dijo Macron, como diciendo, yo no me meto en esto. Entonces digo, si Macron, que está en Europa, y es Francia, y no se mete, ¿por qué se mete Milei? Totalmente. Eso es lo que uno se pregunta. ¿Qué gana Milei con esto? Nos mete a todos en un conflicto que yo creo que se abraza un conjunto de ideas o de países para defender lo que es los valores de Occidente, como él lo llama, y como al principio él había dicho. Pero es un tema personal de él, porque entonces estaríamos discutiendo quién es mayor o menor valor, porque el pueblo palestino no tiene ningún valor, pobres, si están siendo masacrados. Claro, ese sentido es como lo ve la comunidad internacional, digamos. Bueno, podríamos pensar en lo que pasó con Siria. Es decir, ¿qué pasó hace poco cuando derrocaron a al-Assad? Y uno dice, pero si era un país que crecía y todo, ¿quién dice que esto es mejor hoy? Es decir, ahí está el punto, ¿no? Es decir, ¿quién analiza, quién dice que esto es mejor que lo que había? Yo tengo entendido que no, que esto es mucho peor de lo otro. Totalmente, pero porque hay muchos elementos en cuestión implicados, ¿no?, en el conflicto, y que van destapando estas cuestiones y van agravando la situación, ¿no? Desde el 2023, bueno, siempre ha habido puntos álgidos a lo largo de la historia, tanto en los conflictos árabe-palestino, Israel-Irán, Irak-Irán, todos los países involucrados en la región, son muchos países, muchos actores metidos en juego, cada uno defiende sus intereses. Recién leía noticias que Irán decía, yo no quiero construir armas nucleares, pero sí quiero tener un derecho legítimo a la parte nuclear civil, por así decirlo. Claro. Porque lo civil construye le da electricidad a ellos. Ajá. Y en su momento, de a poquito fueron enriqueciendo el uranio, y eso fue lo que destapó la olla de que evidentemente están buscando construir estas bombas nucleares, y que si llegan, por ejemplo, al 90% de uranio, ya tienen el 60% actualmente, tienen la capacidad de construir 10 bombas nucleares, y su objetivo es eliminar a Israel por completo. Claro, ahí ya uno dice, claro, porque además no piensan en términos de la humanidad a esto, ¿no? Es decir, ni de un lado ni del otro. No. Ahí como que la persona queda totalmente desguarnecida frente a desafíos políticos. La historia siempre fue así, la política internacional se maneja de esa manera, por así decirlo, los líderes. ¿Qué vislumbrás, Eduardo, en este corto tiempo que vemos esta guerra de estos días?
Bueno, el alto al fuego que se logró concretar, evidentemente yo creo que va a ser un paso importante para una futura mesa de negociación entre Israel, Irán, Estados Unidos, algunos actores también como China, Rusia, que puedan manejar de alguna manera y que de a poquito calmen las aguas, pero que no alimenten a que vuelvan a atacarse, ¿no? Porque si Irán vuelve a decidir atacar a Israel o Israel se entera, por así decirlo, de que Irán sigue con su programa nuclear, va a volver a atacarlo con la misma fuerza y vamos a volver a lo que estamos viviendo ahora. Y en este caso, la guerra, por eso digo, cuando es Irán contra Israel, pero uno, o viceversa, pero dice, ¿en qué papel juegan los palestinos que están desguarnecidos ahí? Es decir, ¿cuál es el rol? ¿Qué les queda a los que quedaron en esa franja de Gaza, Cisjordania, que uno dice cada vez con menos espacio, más encerrados, con menos posibilidades, porque aparte las murallas que habían hecho, ¿no? Y las cosas que los habían excluido absolutamente de todo. Bueno, lamentablemente esa gente depende mucho de la ayuda humanitaria, ¿no? Que viene ingresando del exterior, de Naciones Unidas, de los distintos programas, los mismos organismos de Naciones Unidas, la FAO, el organismo de alimentación, que envían, digamos, estas comidas o este tipo de alimentos y de ayuda a esa gente, porque Israel mismo no deja entrar por ahí ayuda humanitaria, y esa es una doble vara que tiene, porque... Habías mandado vos una foto, yo creo que habías mandado una foto que ilustra, ¿no? De alguna manera la... Totalmente, hemos visto este tiempo llegar imágenes de allá, de gente desesperada también, en containers, buscando agua, comida, lo que sea. Ahí tenemos, bueno, una imagen. Ese es el eje de la resistencia, son los aliados de Irán. Ajá, ahí ¿a qué se ve? Bueno, que Irán básicamente lo mantenía, ¿no? El régimen basista de Siria, Hezbollah, Hamas, que se financian, son los que apoyan a Irán y lo mantienen a la revolución islámica, por así decirlo, a la Ayatollah actualmente. Y ahí, bueno, Yemen, que es un estado que vive en conflicto permanente, hay una guerra, dice, tremenda, ¿no? También está implicado en la situación con los hutíes, los suníes, que también son distintos grupos que tienen intereses políticos, religiosos y que están en conflicto, ¿no? Recordemos que toda esa zona básicamente está en conflicto y cada vez que pasa algo afecta a los países. Ahora, y pobres los libaneses, ¿no? Porque ahí los libaneses también quedan, que fue la perla de Medio Oriente, ¿no? Y quedan, digamos, atrapados en este conflicto, atrapados en este conflicto que me parece que es tremendo, ¿no? Ahí vemos el estado de Qatar también. Bueno, eso es un poco los aliados de los dos, ¿no? Para hacer el contraste. Vemos de Israel del lado que están las potencias occidentales, Marruecos, llama la atención, Omán, Malta, Mónaco también, y bueno, y del lado de Irán, ¿no? Venezuela, Nicaragua, Túnez, todo lo que alimentan al conflicto entre ambos países. Digamos que es un conflicto que hoy tiene connotaciones mundiales, pero bueno, coincidís, Argentina era históricamente neutral y hoy Milei nos metió de lleno en el conflicto. Bueno, la verdad que te agradezco mucho, Eduardo, esta posibilidad de poder analizar. Contarle un poco y tratar un poco el origen del conflicto, ¿no? Para entenderlo un poco y entender por qué esta guerra de los 12 días y bueno, que el alto al fuego funcione evidentemente. Esperemos, ¿no? Esperemos. Ya Donald Trump tuvo decepciones porque después de firmarlo se atacaron. Se volvió a atacar. Y recordemos que detrás de todo esto, de lo que analizaste políticamente, está el hombre, hombres y mujeres, niños, que digamos pagan las consecuencias de estos desaciertos. Y nadie piensa por ahí en esa gente. Eduardo, muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a ir a una pausa y enseguida, en el próximo bloque, la diputada Laura Cartucha. Sabores, culturas, sonrisas, turismo, aventura. Resaltan sus vinos, su gente, sus selvas, sus cerros son una hermosura. Resalta en invierno, te invita, te abraza, te brinda, te eleva, te cura. Resalta con vos, con quien quieras. Venite pa' Salta que es una locura. Salta, 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 salta. Resalta, salta, salta, resalta. Resalta de linda, resalta.
Y continuamos con más Alta Política y como habíamos anunciado, estamos con la diputada Laura Cartucha. Laura, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Andrés, un placer. Cuando te hablé para que podamos hacer este conversatorio, como se dice ahora, era en función de declaraciones tuyas, que estabas como inquieta por lo que se va a ver en octubre, elecciones donde decíamos vamos a elegir 3 senadores nacionales y 3 diputados nacionales que van a representar a los salteños en el Congreso de la Nación. Y dijiste, tengo muchas ganas de ser candidata. Ahora te quiero preguntar, bueno, porque por ahí son muchos los que quieren, pero decís, ¿por dónde, cómo, en qué contexto? ¿Qué es lo que estás analizando en estas circunstancias? Bueno, yo creo que tenemos más que nada un escenario en octubre algo complicado, digámoslo, ¿no? O sea, en realidad se ha vuelto a reflotar a raíz de la condena de Cristina esta famosa grieta entre el mileicismo y el kirchnerismo, ¿no? Que hasta hace una semana o 2 semanas atrás estábamos discutiendo en octubre si era Milei sí o Milei no. Hoy esto cíclico que tiene la Argentina constantemente, en lo cual estamos viviendo y que, bueno, obviamente forma parte de nuestra historia, volvió a reanudar esta grieta si es Cristina o es Milei. A ver. Ahí te pregunto, ¿crees que fue un poco pensado desde el oficialismo que servía tener a Cristina, digamos, siempre como... Mira, sí creo que lo ha beneficiado al Macri, al mileicismo. Sí. Lo ha perjudicado, sí, al PRO. Tenerla Cristina ahí. Claro, ¿por qué te digo que lo ha beneficiado al mileicismo y lo ha perjudicado al PRO? Porque el PRO hoy a nivel nacional, digamos, ha perdido ese anclaje que tenía. Sí. Entonces, hay mucha gente que se encuentra desencantada con la política, que se encuentra desencantada con la misma Cristina y que seguramente migrarán hacia el mileicismo o migrarán hacia un tercer espacio que se haga. Correcto. Porque creo que esto, ¿no? O sea, el hecho de que hay muchas personas que no se sienten representadas, y vuelvo a esto, tenés peronistas, tenés los peronistas de Perón, los peronistas, los antikirchneristas, y que hoy por hoy no se sienten representados con Cristina. Entonces, bueno, decís, ¿qué hago? ¿Me voy al mileicismo o busco una tercera opción? Yo tanto hoy creo que tanto Milei como Cristina son parte de la misma moneda, son 2 caras de la misma moneda. Uno es el populismo de derecha, el otro el populismo de izquierda. Y creo que eso también es lo que produce el desencanto de la gente. Y creo que necesitamos, sí, un tercer espacio, una tercera fuerza donde verdaderamente trabajemos unidos, trabajemos de cara al federalismo, un federalismo que sea más humanitario y que sea verdaderamente real y que trabajemos no tanto con estos discursos vacíos o estos discursos de odio, digamos, que se han instalado en la sociedad, porque, digamos, es como prender fuego todo o es vivir de eslogan y creo que eso no está bueno. Sí creo en las propuestas, sí creo en que necesitamos pensar muchísimo más. A ver, como médica necesitamos usar el cerebro y necesitamos usar el corazón. Pero creo que esta elección la tenemos que presentar y sí creo que claramente se puede generar, digamos, un tercer espacio que venga a saldar un poco, ¿no? Hoy toda esta dificultad por la cual estamos atravesando y por la cual está pasando el país. Vos sabés, Laura, y lo hablábamos en el primer bloque con Ernesto Biseglia, cuando analizamos la última elección en Salta, no solo que un 50% no fue a votar y hubo algo de voto en blanco, pero ese 50% se dividió entre los que votaban, digamos, al oficialismo, que fueron en orden casi a los 190.000 votos, digamos, la oposición mileicista, si se quiere, que son como 160.000 votos, pero hubo 70.000 votos, casi 80.000, de partidos que evidentemente tienen coincidencias en creo que abrazar ideas de la libertad en términos generales, donde estaba el Frente Liberal Salteño, estaba el PRO, estaba Juntos, que eran los radicales, y estaba el Partido Conservador Popular. Casi 80.000 votos. No fueron ni al oficialismo de Gustavo Sáenz, ni al mileicismo de Olmedo, digamos. Exacto. ¿no? Entonces, digo, esa gente... Evidentemente... Es que hay gente que claramente no tiene una representación, porque, insisto, volvemos nuevamente a esto, o sea, volvemos o al mileicismo o volvemos al kirchnerismo. O sea, y volvemos a esta moneda que tiene las 2 caras. Pero hay mucha gente que no se siente representada, que si bien puede comulgar, digamos, con algunas ideas
que hoy está llevando adelante el presidente, no tienen ese voto libertario cautivo o ese voto duro que hoy por hoy sí tiene, digamos, el mileicismo, o el voto duro que hoy tiene el cristinismo. ¿Vos crees que el cristinismo le queda, a pesar de...? Porque en realidad cuando uno analiza la elección puntualmente, inclusive en Salta, que el Partido Justicialista estaba intervenido, digamos, ¿no? Si es por eso, no tenía votos, digamos, por más que estaba con Cristina como presidente del PJ. Sí, realmente, pero creo que fue una elección paupérrima, ¿no? O sea, una de las peores de los últimos años, y vos fíjate que dentro de todo el oficialismo logró mantener las 2 bancas por capital que se habían puesto en juego, aún por fuera del Partido Justicialista, ¿no? Pero creo que Cristina sí, el hecho de esta condena que ha recibido, que no voy a juzgar si está bien o está mal, porque la verdad que la justicia la que dictamina en ese sentido, sí creo que la puso a ella, digamos, en un lugar de relevancia que antes no lo tenía. Por eso digo, hasta hace 2 semanas atrás discutíamos en octubre si Milei sí, si Milei no, si el ajuste sí, si el ajuste no, y hoy hemos vuelto nuevamente a esta famosa grieta de Milei o de Cristina, que no le hace nada. Y cuando vos manifestás esto, Laura, con mucho optimismo y digamos con mucha vocación, ¿qué espacios te imaginas? Porque tampoco es que hay mucho. Hay actores políticos, pero tenemos... porque hoy aparece Urtubey queriendo también volver a escena. La figura del doctor Juan Carlos Romero, que es relevante porque es senador. Olmedo, que dice quiero ser, y lo dijo acá, sentado hace 2 semanas, quiero ser candidato a senador por Milei, ¿no? Entonces, digo, también hay un escenario que no es fácil de No, pero yo creo que estamos volviendo nuevamente al pasado. O sea, hablamos de Juan Carlos Romero, una persona sumamente respetada, hablamos de Juan Manuel Urtubey, también respetado, pero estamos hablando, digamos, del pasado. No, 2 exgobernadores. Exactamente, 2 exgobernadores. Que bueno, hay uno que hace más de 24 años que está en el poder, otro estuvo 12 años en el poder, después estuvo desaparecido. Desaparecido de la política, digamos, ¿no? O sea, de tener cargos, exactamente. Pero bueno, hablamos de esto, ¿no? De volver a lo que no se hizo, de volver al pasado. Con Olmedo pasa casi algo similar, ¿no? O sea, Olmedo es alguien que siempre te he dicho, bueno, probemos trabajando, pero en realidad él también ha vivido de la función pública, siendo diputado, con Salta Forestal, algo que ha sido muy criticado. Y yo represento lo nuevo. Digamos, vos sentís que digamos que... Yo formo parte de la nueva política, exacto, yo no soy parte de la antigua política. Pero algunos podrían decirte, bueno, estuviste siempre en el Partido Justicialista, ¿cómo haría hoy Laura Cartucha para entrar en ese juego donde se va a jugar la senaduría? Bueno, lo ideal sería que el Partido Justicialista hubiese tenido internas, que de hecho se lo hemos pedido al presidente, eso hubiese sido lo ideal, yo creo, ¿no? Que hubiésemos tenido al presidente que ahora volvió, que es el Tutiamat, digamos. Exacto, tenemos todo un lío, fuimos intervenidos, nos devolvieron el partido. Veremos qué es lo que dice ahora también la apelación de la Suprema Corte. Pero yo creo que es factible generar, digamos, más que nada un proyecto político provincial, un frente político provincial en el cual seamos una opción donde verdaderamente nos reunamos aquellos peronistas desencantados, radicales desencantados, gente independiente y gente que quiera trabajar y que quiera sumar para Salta. Qué bueno, estamos en el mismo análisis, que creo que coincidimos. Está Beto Castillo armando algo muy fuerte con el Frente Liberal Salteño. No sé Nani qué es lo que está haciendo con los radicales, pero digamos él en su cargo partidario seguramente lo pensará. Lo que quedó del PRO, que hay unos votos, bueno, se verá entonces, porque hay que ver también en la figura del mismo gobernador, que él nunca fue kirchnerista, con lo cual hay que ver si hay alguien, digamos, también que pueda llegar del espacio a decir, bueno, me siento que puedo llegar a representar a los salteños en semejante elección, que a todo esto va a ser con boleta única, papel. Boleta única, y entonces, es todo un nuevo desafío. Un nuevo desafío. Pero yo creo que está bueno animarse, creo que está bueno participar también, creo que es momento de renovación. No podemos seguir teniendo siempre la misma gente en la política. No tengo nada personal en contra de ninguno, pero creo que se necesitan otras cosas. Y creo que la gente también, y los políticos necesitamos ayornarnos a los temas
a los temas y a los nuevos tiempos en los cuales estamos atravesando, y creo que eso es lo que la gente también está pidiendo. Laura, muchísimas gracias. Siempre Gracias un placer a vos, hablar Andrés. contigo. Gracias. Llegamos al final, ahí me hace señas ya que nos tenemos que despedir, claro, sí, obviamente, son y 55. Yo siempre agradeciendo a la gente, sobre todo en el interior, que nos mandan esos mensajes tan lindos de Rosario de la Frontera, de Orán, e inclusive algunos jujeños que ven el programa, muchas gracias también. Saben que en Andrés-Suriani, que es el Instagram, contesto todas las inquietudes. En ese diálogo creo que es fructífero siempre pensar en un bien común que no solamente es suficiencia de bienes materiales, sino también de bienes espirituales, así lo comprendemos. Y también entender que la política, que es tan dinámica, que dicen el arte de lo posible, ojalá que piensen aquellos que tienen vocación en hacer posible la grandeza de la nación y la felicidad de los argentinos, que es lo que todos esperamos. Así que con las banderas de siempre, y decimos la ciudad de la libertad en términos de que seamos realmente un país que crezca, un país que se desarrolle, hacer una Salta más justa y más desarrollada. Con lo cual, recibiendo esos mensajes y contentándolos, también digo que tengan una muy buena semana. Nos volvemos a ver, si Dios quiere, el martes próximo a partir de las 20 aquí en Alta Política.